El latín vulgar. Una reconstrucción lingüística bien hecha es una de las hazañas más bellas de la inteligencia. La reconstrucción del indoeuropeo ha sido difícil. La del latín vulgar no lo ha sido tanto. Tenemos en este caso documentos abundantes y directos a nuestro alcance. Los romanistas han escrutado minuciosamente las comedias de Plauto, han interrogado hasta lo último el lenguaje del Satiricón de Petronio y el de ciertos pasajes de las Metamorfoses de Apuleyo. Han registrado cada falta de ortografía y cada error gramatical de los documentos escritos y de los miles de inscripciones que los romanos dejaron en tierras del imperio a lo largo de los siglos. Y, sobre todo, no se cansan de buscar en cada detalle de las lenguas romances actuales, y de sus respectivas literaturas, y de sus respectivos dialectos, la pista que podrá llevarlos hasta ese latín vulgar que rara vez se escribió en cuanto tal, a ese latín vivo que los gramáticos hubieran querido borrar de la faz del imperio. Ya en Plauto, nacido a mediados del siglo III a.C., aparecen formas típicas del latín vulgar, como caldus y ardus en vez de las formas cultas calidus y aridus. Nuestro caldo se remonta al caldus de Plauto. Ahora es sustantivo, pero en español antiguo era adjetivo y significaba caliente, como en italiano. En el primer siglo del imperio los vulgarismos documentados son ya muchísimos. Se cuelan cada vez más en el terreno de la escritura, lo cual es índice de su enorme arraigo. En esta época, un demagogo de la aristocrática familia Claudia, deseoso de popularidad, decía llamarse Claudius, que era como el pueblo, la mayoría, pronunciaba el nombre Claudius. La simplificación del diptongo o es rasgo propio del latín vulgar. La palabra española oro viene del latín aurum, pero los romanos del siglo I, al pronunciar descuidadamente su aurum, decían ya algo parecido a nuestro oro. Es imprescindible, pues, tener, aunque sea una sumaria idea de ciertos aspectos fonéticos y léxicos del latín vulgar. Para ello podrá servir la lista de ejemplos que enseguida daré. Cada ejemplo lleva, a la izquierda A, la forma correcta o literaria, la del latín clásico, y a la derecha el resultado español, precedido en algunos casos del resultado español arcaico, palabras entre paréntesis. Son, pues, 3 columnas de palabras o expresiones. La importante es la central, que va en orden alfabético, y en cursiva, para que el lector, a lo largo de mis comentarios, pueda localizar cómodamente los ejemplos. Las formas latino-vulgares corresponden a fechas diversas, no siempre fáciles de precisar. Probó escribió su apéndice en el siglo III, pero es claro que muchos de los vicios que censura eran anteriores a sus tiempos. No se trata, además, de formas ya cuajadas. Son formas en desarrollo, en cierto estado de uso y desgaste, y el desgaste suele llevarse siglos. Rara vez se dan casos tan rápidos como el del usted o usted que quedó convertido al pronombre vuestra merced, explicado adelante, página 227. La lista representa, de manera general, el latín hablado entre el siglo II y el siglo V en un imperio romano cada vez más tambaleante, pero no del todo desunido. Había, sí, diferencias entre región y región, pero aún no dialectos propiamente dichos uno. Los hispanos y los italianos, que olvidaron la palabra clásica avunculus tío y la sustituyeron por otra más económica, tius, tomada del griego, español tío, italiano sio, deben haber sentido anticuados a los galos que se aferraron a la vieja palabra, avunculus, avunclu, avoncle. Francés actual oncle, pero es evidente que durante largo tiempo siguieron entendiéndola, conocimiento pasivo, como dicen los lingüistas, aunque para ellos la palabra normal fuera tius. Buen número de las formas que aparecen en la lista corresponden a ese latín geográficamente indiferenciado, pero he dado la preferencia, como es natural, a los desgastes y a las innovaciones que se originaron o que prosperaron en Hispania. Pongo acentos gráficos para ayuda del lector. Ni en latín clásico, ni en latín vulgar, ni siquiera en español medieval se escribían acentos. Pie de página 1. En un sentido, las lenguas romances modernas pueden considerarse dialectos del latín. Su vocabulario básico, digamos cielo, tierra, agua, pan, vino, rosa, árbol, piedra, mano y pie, amor y humor, es en todas sustancialmente el mismo.
Tomando como base 100 palabras clave, un romanista de nuestros tiempos ha establecido los siguientes índices de divergencia. Entre el italiano y el iberorromance, español, portugués, catalán, 16%. Entre el español y el portugués, solo 7%. Entre el portugués y el catalán, 11%. En cambio, entre el italiano y el sardo hay una divergencia de 27%. A diferencia de Sicilia, tan comunicada con el resto del Imperio Romano y tan populosa siempre, la áspera Cerdeña estuvo siempre muy marginada. Tan fuerte divergencia se explica porque el habla de Cerdeña no conoció muchas de las innovaciones del latín vulgar. Podría decirse, paradójicamente, que el sardo es la lengua romance más culta, por ser la más cercana al latín clásico. Montaigne, Apologie de Raymond Ulcebon, compara sorprendentemente la unidad y diversidad de las lenguas romances, y, dentro del italiano, la de sus dialectos toscano, romano, veneciano, piamontés, napolitano, con la unidad y diversidad de la filosofía. Durante su viaje por Italia, a un compatriota afanado inútilmente en hablar italiano, él le aconsejaba que, con tal de no proponerse otra cosa que hacerse entender, sin querer sobresalir por su dominio de la lengua, se limitara a emplear las primeras palabras que le vinieran a la boca, latinas, francesas, españolas o gasconas. El gascón, hablado en la tierra natal de Montaigne, es el dialecto francés que más se parece al castellano, añadiéndoles la terminación italiana. Y prosigue Montaigne. Lo mismo digo de la filosofía. Tiene tantos rostros y tanta variedad, y ha dicho tantas cosas, que en ella se encuentran todos nuestros sueños, todas nuestras fantasías. He aquí la lista. Invenire, aflaré, hallar. Alacrem. Alegre, alecrem, alegre. Extollere, altiere, alzar. Avica, auca, oca. Audere, ausaré, osar. Avia, aviola, abuela. Ecus. Caballú, caballún, caballo. Vocaré, clamaré, llamar. Edere, comedere, comer. Agnun. Cordariu, cordarium, cordero. Cava, cova, cueva. Unde, deunde, donde. Dominum. Domnu, domnum, dueño. Loqui, fabularé, hablar. Vis, fortia, fuerza. Frigidum. Fridu, fridum, frío. Frater, soror. Germanu, germanum, germana, germanan. Hermano, a. Cantaveram. Aveva caniatu, avevam caniatum, había cantado. Integre, íntegramente, enteramente. Ludum. Jocu, jocun, juego. Legere, legere, leyere, leer. Pulchriorem. Magis formosum, más hermoso. Malum, matiana, mala, manzana. Mutaré, mudaré, mudar. Mulierem, muliere, mulierem, mujer, mujer. Altissimum. Multu altum, muy alto. Vespertilio. Murecaecu, muremcaecum, murciego, murciélago. Oculum. Oclu, oclum, olio, ojo. Odorem rosae. Olore de in la rosa, olorem de in la rosa, olor de la rosa. Mulgere, ordiniaré, ordeñar. Aurícula, oricla, orella, oreja. Puer, ninu, niño. Parrietem, parriete, parrietem, pared. Passerem. Pasaruz, pasarufm, pájaro. Pigritia, pigritia, pereza. Fragmentum, pitaxium, pedazo. Posse, potere, poder. Interrogaré, preguntare, preguntar. Velle, quaerere, querere, querer. Rivum. Riu, riun, río. Os. Rostru, rostrum, rostro. Genú, rótula, rotella, rodiella, rodilla. Strepitus. Rugitu, rugitum, ruido. Escribere, escribile, escribir. Claudere, cerraré, cerrar. Sensum. Sesu, sesum, cieso, seso. Ensis, gladius, espata, espada. Tertium, tertiariu, rium, tercero. Laboraré, tripaliaré, trabajar. Uti, usaré, usar. Vetulum. Vetlu, vetlun, veclu, veclun, viejo, viejo.
viña, viña, viña. Nuptiare, bota, boda. Comencemos con olorende y rosa. Los vocablos precedidos de asterisco van a remitir a la lista anterior. Las funciones que en latín clásico se habían expresado mediante desinencias de casos, incorporadas a la palabra respectiva: rosa la rosa, rosae de la rosa, rosarum de las rosas, rosis con rosas, etc., en latín vulgar se expresaron mediante preposiciones, y así la función del caso genitivo, a quedó a cargo de la preposición de. De los 6 casos del latín clásico no sobrevivió sino el acusativo, que originalmente solo servía para indicar objeto directo, que indicaba el sujeto de la oración. Las palabras mujer y pared no vienen de los nominativos clásicos mulier y paries, esdrújulos. Mulier, parri, es, sino de los acusativos vulgares muliere, m, y pariete, m. Por eso muchas de las palabras de la lista están en acusativo, reconocible por la a. M final. Alacrem, agnum, etc. Esta, M va entre paréntesis en la columna del centro porque en el latín hablado no se pronunciaba. La expresión olorende y rosa hubiera significado en latín clásico algo así como olor procedente de aquella rosa, una rosa lejana, o bien olor caído, o sacado, de aquella rosa. La preposición de tenía una fuerza significativa que perdió al convertirse en mera articulación gramatical. En de unde, el de era pleonasmo, pues unde significaba ya por sí solo de dónde. El de nuestra expresión de dónde resulta así un segundo pleonasmo. Por último, en olorende y rosa aparece una parte de la oración que no existía en latín clásico, y que sí existía en griego: el artículo. Nuestros artículos definidos la, proceden de los pronombres ille, illa, que significaban aquel, aquella, con un valor demostrativo que perdieron al convertirse, como la preposición de, en mera articulación gramatical. Los cambios de pronunciación que figuran en la lista no son difíciles de entender. Hay sonidos que se pierden, sonidos que son sustituidos por otros, acentos que se desplazan, etc. Véase, por ejemplo, riun, mudaré, sesun, ejere. El ejere clásico se pronunciaba legere. El ejere vulgar se pronunciaba con una G parecida a la del italiano genere o del francés genre, sonido completamente nuevo. Por comodidad, podría escribirse legere, con una I, no muy distinta de la que suele oírse en la forma española leyeron. Tampoco es difícil de entender el cambio de la palabra esdrújula parietem a la palabra llana parietem. Es el cambio que hacen hoy quienes en vez de Ilíada dicen Iliada. En alecremien escribiré, que se pronunciaba más bien escrisincoire, hay cambios de vocal además del cambio de acento. El cambio odorem. Olorem ya se ha visto, página 11. En el caso de cova no hubo propiamente cambio de pronunciación, sino que se adoptó y sustantivó un adjetivo ya existente en latín arcaico, cova hueca. Me detendré en domnum para llamar la atención sobre 2 fenómenos. El primero se refiere al acento. El latín clásico, para decirlo a nuestra manera, era riquísimo en palabras esdrújulas, cuya penúltima sílaba, la que seguía a la acentuada, tenía una vocal breve, de tan corta duración que llegó a ser imperceptible. El latín vulgar anuló esas sílabas penúltimas, y dominum quedó en domnum. La misma historia se nos muestra en auca, fridu, fridun, oclun, oricla y betlu, m. Se puede formular una regla según la cual las vocales penúltimas de los esdrújulos clásicos se volatilizan en el latín vulgar de España, y aún más en el de Francia. Alguien ha hablado humorísticamente de la tragedia de la penúltima. En cambio, la sílaba acentuada de esos esdrújulos clásicos fue prácticamente inmune al desgaste. Hay voces que se desplomaron de tal modo que ahora, sobre todo en francés, no conservan sino una de sus 3 o 4 sílabas originales, y la parte vocálica de este monosílabo procede siempre de la sílaba acentuada, avunculus. Oncle, pronunciado oncle. Obsérvese cómo en fridum no solo desapareció la vocal, sino también la consonante. La pronunciación frigdu o fridu resultaba insostenible. En el caso de auca, conviene notar que la palabra ávica, cuya B se pronunciaba como la W inglesa, áuica, ha sido reconstruida a partir de auca, palabra que pasó de un significado amplio ave, o quizá ave de corral, a otro muy preciso.
El de ganso o sea oca, a pesar de que el ganso tenía su nombre en latín. Anser, acusativo ansere. El otro fenómeno que se nos muestra en domnum se refiere a la duración de las vocales. En latín clásico había 10 vocales, 5 largas y 5 breves. Teóricamente, una larga duraba en su pronunciación el doble que una breve. Si la larga se representa con una negra, la breve se representará con una corchea. El ritmo de la palabra domaré, cuya sílaba do, es breve, no era como el de la palabra donaré, cuya sílaba do, es larga. Y la diferencia de duración acarreaba una diferencia de timbre. Las vocales breves se pronunciaban con la boca más abierta. Pero la oposición entre breves y largas, sobre la cual está fincada la prosodía del latín clásico, quedó sustituida en el latín hablado por la oposición entre sílabas acentuadas, largas o breves, y sílabas no acentuadas. El latín vulgar es ya una lengua acentual. Mantuvo, sin embargo, la distinción entre vocales abiertas y vocales cerradas, particularmente en el caso de la O y de la E. La I breve de dominum desapareció, como se ha visto, mientras que la O, breve también, no solo se mantuvo por ser la acentuada, sino que acentuó su apertura hasta el grado de convertirse en diptongo. En el latín vulgar hispano domnum se pronunciaba probablemente duomnu, o incluso duonu, que ya está cerca de dueño. Como se verá después, página 102, la estabilización del diptongo UE fue lenta. Porta vaciló entre puerta y puerta antes de quedarse en puerta. Este como refuerzo de apertura solo se dio en las vocales acentuadas. Es claro, por ejemplo, que en domnum Juane, y donna Juana la O de dom, perdía el acento, con lo cual la palabra se convertía en un proclítico, y así el resultado no es dueño Juan y dueña Juana, sino don Juan, doña Juana. El resultado de potere no es poder, sino poder. Pero el resultado de potet, tercera persona de presente de indicativo, sí es puede. También es abierta y acentuada la O de cova, de fortía y de jocún, cuyos resultados tienen diptongo. En cambio, la O cerrada y acentuada nunca se diptongó. La palabra latina dote, sigue siendo dote en español. Lo dicho para la O abierta vale también para la E abierta, solo que aquí el resultado final fue el diptongo y Vetlu, se hizo viejo y el kaeku, de mure kaeku, murem kaekum se volvió ciego. También ecoa, con su breve y acentuada, se convirtió en yegua, o sea yegua. En cambio, la E de plenum es cerrada y se conservó sin alteraciones. Lleno. En la primera columna abundan los esdrújulos. En la tercera hay solo dos, pájaro y murciélago, lo cual muestra gráficamente el papel esdrújulizador que tuvo el latín vulgar. La palabra pasar es una de las condenadas por Provo. En latín correcto se decía passer. Por otra parte, el acusativo clásico era passerem, no passarum. Y además, passerem era solo el gorrión, mientras que passarum vino a ser toda ave pequeña, todo pájaro. Parecida es la historia de Ansar. No se dice ansar, sino anser, clamaba Provo. Pero el ansar español viene del ansare, latino, vulgar. La evolución de passarum es anormal. Como la penúltima vocal es breve, el producto español debió haber sido pasro, o parro, no pájaro. Es razonable decir que la conservación del esdrújulo obedeció a la influencia de los sufijos átonos que hemos considerado, página 29, como fenómenos de sustrato prerromano. Las palabras válago, gándara, soteano, etc. denotan una tendencia esdrújulista capaz de evitar en algunos casos la tragedia de la penúltima. El apoyo de esos sufijos prerromanos debe haber impedido que palabras como cantarus, orpanus y vípera dejaran de ser esdrújulas en el latín vulgar hispano. Sus descendientes son cántaro, huérfano y víbora. Y en cuanto al otro esdrújulo de la tercera columna, o sea el correspondiente a mure caecu, murem caecun, ya vimos que su terminación es típicamente ibérica. El resultado normal, murciego, se usó también en español antiguo, y en portugués se sigue diciendo murcego. Al desesdrujulizarse, la palabra pigritia convirtió sus dos últimas sílabas, tia, en una sola, cuya pronunciación pasó de tia a tsia, pigritia. También fortia, matiana y artiariu, se pronunciaban fortia, marciana y terciariu.
Este sonido TS no existía en latín clásico. Fue adquisición del latín vulgar. Otra adquisición, la del sonido G del italiano genere, ya ha quedado mencionada a propósito del legere. El nombre de Cicerón, Ciceronem, pronunciado Ciceronem en latín clásico, tuvo suertes diversas en latín vulgar. En algunos lugares el resultado fue Cicerone, con un sonido TS parecido al de Forzia. En otros lugares el resultado fue Cicerone, con ese sonido CH tampoco conocido antes en latín. El sonido K de las sílabas 6 y no sobrevivió sino en Cerdeña. Tampoco había LL en latín clásico. La tercera palabra de nuestra lista se pronunciaba extollere, con dos Ls, o más bien con una L prolongada, que en latín vulgar acabaría pronunciándose más o menos como esa L española, que en el idioma actual tiende a desaparecer, pues son minoría quienes, en el norte de España, en Bolivia y otras regiones sudamericanas, distinguen aún entre cayó y callo, entre haya y haya. El verbo extollere desapareció, pero la doble L de cayum y callern se convirtió en la L de callo y calle. Las palabras vulgares caballú, caballum y rodella se parecen ya a caballo y rodilla. En nuestra lista hay otras 4 fuentes del sonido LL. 1. Plicaré produjo llegar, tal como pluvia y ploraré produjeron lluvia y llorar. 2. Clamaré produjo llamar, tal como claven produjo llave, y puede añadirse flama, llama. 3. Oclum y oricla se pronunciaban aproximadamente oclu y orecla. El sonido LL no se conservó en este caso en español, pero sí en portugués. 4. Mullere, M, y ripaliaré seguramente se pronunciaban ya en latín vulgar mullere y trepallaré o treballaré, también esta ella se conserva en portugués. La entrada de ñ, otro sonido inventado por el latín vulgar, tiene una historia parecida. Así como caballu se pronunció caballo, así niñu se pronunció niñu, y así como la pronunciación de mullere estaba ya cerca de la de muller, así la de viña y ordiñaré debe haber andado ya cerca de la de viña y ordeñar. El verbo comedere no es creación del latín vulgar. Existía ya en latín clásico al lado de la forma simple edere, pero el latín vulgar de España olvidó la forma edere y se quedó solo con la forma comedere, pronunciada ya, seguramente, comere. Es como si el prefijo com hubiera servido de refuerzo o puntal para un edere cuya d iba desapareciendo. Otras veces son los sufijos los que sirvieron de refuerzo. Aviola y tertiariu, m, por ejemplo, muestran la adición de los sufijos, ola y ariu. El sufijo de diminutivo, ulus, ula que se ve en la palabra rótula, literalmente ruedes y ya, dejó de ser productivo. En latín clásico, vetulus y aurícula eran diminutivos de vetus y auris, o sea que significaban viejecito y orejita, pero en latín vulgar significaban simplemente viejo y oreja. También oveja, canijo, aguja y muchas otras voces españolas proceden de diminutivos en ulus, ula que perdieron su fuerza de significación. El sufijo de diminutivo que prosperó en latín vulgar fue ellus, ella. En vez de rótula se dijo rotella. En tiempos de Probo se diría normalmente pasarellu, donde ya aleteaba nuestro pajarillo. Al lado de las palabras del latín clásico que, con transformaciones como las que acaban de verse, siguieron vivas en el latín vulgar, hay en nuestra lista muchas que desaparecieron y fueron sustituidas por otras. Las transformaciones obedecen por lo común a reglas fáciles de formular, y así, generalizando, decimos que todas las sílabas C/C y G/G del latín clásico cambiaron de pronunciación en el vulgar, o que la T se hizo D en casos como mutare y patrem, mudaré, padre, pero tuvo otra suerte cuando estaba seguida de iátona, como en fortia, fortia, y hasta podemos asegurar que pasal debió haberse transformado en pasro, o parro, y que murecaecu debió haberse quedado en murciego. En cambio, es imposible reducir a reglas el fenómeno de la desaparición de palabras y su sustitución por otras que antes no existían, o existían, pero significaban algo distinto. Se trata de episodios aislados, impredecibles, sin conexión entre unos y otros. Pero podemos vislumbrar ciertas tendencias. Por ejemplo, en la creación de altiere y fortia, y en la consiguiente desaparición de extollere y de vis, tiene que haber contado poderosamente la conveniencia de vincular ese verbo y ese sustantivo con los sólidos adjetivos altus alto y fortis fuerti. Pero ¿cómo explicar la aparición de spata,
Esnovismo de los militares. La palabra espada se tomó del griego, donde significaba pala y también espada, aunque no cualquiera, sino la ancha y larga como pala. En todo caso, el fenómeno que nos interesa aquí no es la simple adquisición de una palabra, puesto que todo vocabulario está en continuo proceso de crecimiento, sino el hecho de que esa espada recién llegada haya dejado fuera de combate a los clásicos gladiusiensis, y haya quedado en toda la Romanía como la designación general de la espada, cualquiera. También la no larga ni ancha. En algunos casos tiene que haber habido inicialmente una intención irónica o humorística. En vez de domus mea mi casa, dio en decirse mea casa mi cabaña mi bohío, mi jacalito, mi humilde morada, aunque fuera una casa hecha y derecha. En vez de caputum tu cabeza, dio en decirse tú atesta tu cacharro el pedazo de olla o de maceta que pareces tener donde los demás tenemos la cabeza. No deja de ser curioso que testa haya quedado como la designación normal de la cabeza en casi toda la Romanía. Italiano testa, francés tête, etc. En español arcaico se dijo tiesta además de cabeca, que no viene del clásico caput, sino del vulgar capitía. De la misma manera, al principio afabulare era decir boberías o patrañas, parlotear. Caballus era el penco, el matalote. Y rostrum era el pico de un ave, el hocico de un cerdo. Además de la intención chistosa, parecida a la de testa cabeza, puede descubrirse en rostrum uno como afán de precisión o de énfasis. El pico de un pájaro y el hocico de un puerco son rostros en forma prominente. Hay varios casos así en nuestra lista. Es razonable decir que la palabra bota suplantó a nuptiae porque el aspecto más sobresaliente de una boda son los compromisos que contraen los novios. Vota acabó por significar la boda, pero en latín clásico significaba solo las promesas, cualesquier promesas. Para el concepto de llegar se adoptó el verbo aplicare, mucho más concreto y dramático que el neutral pervenire, compuesto de venire. Aplicare significaba propiamente arribar, por fin, a puerto, atracar. Y clamare no era un llamar así como así, sino un llamar a grito pelado. Pitaxium. Palabra tomada del griego, no era fragmentum de algo, sino la tira que sobra, el colgajo. Praecum, se, tare, forma incorrecta que tomó el verbo clásico per contari, no era simplemente preguntar, sino someter a interrogatorio como en una averiguación judicial. Cerore no era cerrar de cualquier modo, sino con cerá, o sea con cerrojo. Rugitus no era un genérico ruido, sino el ruido más impresionante, el que hiela la sangre, el rugido del león. Quaerere, pronunciado querere, y luego querere, no era un simple querer algo, sino hacer indagaciones o búsquedas para lograrlo. Una sustitución pintoresca es la de invenire por afiere, verbo que al principio denotaba el resoplar del perro al dar con la presa, un hallar sobresaliente, ruidosamente expresivo. El perro, viejo compañero del hombre, influyó también en la creación de los verbos regañar y engañar. El verbo ganire, que dio gañir en español, significaba en latín no solo ladrar, sino también refunfuñar. Para explicar la forma regañar, que originalmente significaba mostrar los dientes en señal de enojo, hay que postular un verbo latino vulgar regañare, hecho a base de ganire. La forma inganare, también procedente de ganire, y también hipotética, significaría primero ladrar, luego echar pullas, y finalmente burlar, engañar. Las palabras padre, madre, abuelo y abuela son normales en todo el dominio actual de la lengua española. Hay, sin embargo, zonas geográficas o sociales, en que es más normal sustituirlas por papá, mamá, abuelito y abuelita, al grado de sentirse malsonantes por duras, por carentes de matiz afectivo, las cuatro primeras. Así, la gente de Hispania se acostumbró a llamar a Viola abuelita, a la Avia abuela, de tal modo que Avia desapareció, cayó en desuso. De tanto imitar, al hablar con el niño pequeño, los balbuceos del propio niño, su nene, su ñeñe, etc., se olvidó por completo la palabra clásica puer. El nombre del niño pasó a ser Ninu, M. Así también, cordarium no fue al principio cualquier cordero, sino el tardío, el más provocador de ternura, ni jocum cualquier juego, sino el que consiste en broma, en chistí.
La palabra germanu, germanum, germana, germanam era al principio un adjetivo que significaba auténtico, verdadero. Frater germanus era el hermano genuino, no el medio hermano, no el hermanastro. Pero el adjetivo se sustantivó, y germano y germana acabaron por no significar en Hispania otra cosa que hermano y hermana. Frater y soror quedaron en olvido, mientras que en Italia siguen viviendo en las formas fratello y sorella. La H, de hermano es adventicia y nunca se pronunció. En la Edad Media se escribía hermano. En portugués es irmão. He aquí, por último, otros 3 casos curiosos. El verbo ordeñaré fue, a todas luces, invento de los ordeñadores, pues solo para ellos podía ser significativo el llevar el orden de las cabras o vacas ordeñadas. El caso es que la gente fue olvidando el clásico verbo mulger en favor del tecnicismo ordeñaré. El viejo mulgere subsiste en el portugués mungir y en el asturiano es musir. El verbo tripaliaré, por su parte, tiene que haber sido invento de los trabajadores, en una época en que todos los trabajos duros eran realizados por inmensas muchedumbres de esclavos. El tripalium era un cepo o instrumento de castigo para esclavos insumisos, hecho de 3 palos, como su nombre lo indica, y tripaliaré era padecer el tormento del tripalium barra invertida pero, aun no castigados en el cepo, la vida de los esclavos era una tortura, y así tripaliaré acabó por significar lo que en latín clásico era laborare, trabajar. Entre tripaliaré y el moderno trabajar hay que situar una forma intermedia, treballar. El verbo tripaliaré se dijo en todo el Imperio Romano, al lado de laboraré. Pero labrar, descendiente español de laboraré, no significó ya trabajar, sino arar trabajo masculino prototípico, y bordar, trabajo femenino prototípico. Finalmente, la palabra matiana nos muestra un fenómeno que parece más propio de los imperios mercantiles del siglo XX que del viejo Imperio Romano. El nombre de la manzana era malum, pero un tratadista de agricultura, Caius Matius, contemporáneo de Cicerón, dio prestigio a cierto tipo de malum que en honor suyo, y quizá por razones de propaganda o mercadotecnia, se llamó matianum. Los mala matiana, mala es plural de malum, eran al principio las manzanas por excelencia, y acabaron por ser cualesquier manzanas. La pronunciación del latín vulgar, marziana, era ya casi la de mazaña, como se decía en español arcaico. De manera no muy distinta, hacia 1930, todo gramófono o tocadiscos se llama Victrola. Originalmente, Victrola solo había sido una de las varias marcas de gramófonos. En toda esta serie de sustituciones que hemos visto, desde Altiere y Fortia hasta Tripaliare y Ayana, hay un rasgo común. Una como necesidad de mayor énfasis, de mayor expresividad. Brotan nuevas palabras porque las anteriores se sienten demasiado pálidas o neutrales. Pitaxium es mucho más enfático que fragmentum, y aplicaré mucho más expresivo que pervenire. Pero, a la larga, lo que fue novedoso acaba por hacerse neutral a su vez. Si toda una sociedad acoge la innovación, ésta se lexicaliza, pasa a formar parte del léxico o diccionario común de la lengua. En los últimos años del latín, iniciada ya la llamada Alta Edad Media, se difundió la leyenda de San Martín de Tours, el que partió en dos su capa en latín vulgar, y le dio la mitad a un pobre desnudo que resultó ser nada menos que Cristo. Comenzaron entonces a levantarse, primero en Francia y luego en el resto de la cristiandad, iglesitas y más iglesitas, cada una de las cuales alardeaba de poseer la capella o media capa, capella es el diminutivo de capa, con que el santo había remediado la desnudez de Cristo. Tal es el origen de la palabra capilla. Pero al cabo de poco tiempo dejó de haber asociación entre una capilla y San Martín, como dejó de haberla muy pronto entre la manzana y el oscuro Caius Matius. El primero que habló de un cielo encapotado, imaginó el cielo como una cara grandiosa, cubierta con un gigantesco capote de nubes. Hoy, el adjetivo encapotado ha perdido toda expresividad. Y además, los capotes se van haciendo raros. Veamos ahora algunos cambios morfológicos, comenzando con las formas verbales. El verbo latino clásico era una parte de la oración muy compleja, muy abundante en formas. En primer lugar, las conjugaciones no eran 3, como en español, sino 4, cada una con sus muchos tiempos verbales, marcados por sus respectivas desinencias.
Y había desinencias no solo para la voz activa, sino también para la voz pasiva. Amamos amamos, pero amamos somos amados. Más aún, había una tercera voz, llamada deponente, pasiva por su forma y activa por su significado. Pese a su desinencia, de voz pasiva, utimur no quiere decir somos utilizados, sino utilizamos. El latín vulgar eliminó mucha de esa superabundancia y simplificó enormemente la maquinaria del verbo. Los gramáticos, como probó, tuvieron amplia materia para sus censuras. Imaginemos que, en vez de yo quepo, tú cabes, y de yo cupé, tú cupiste, muchos hablantes adultos dijeran en nuestros días yo cabo, tú cabes, y yo cabí, tú cupiste, que es como dicen constantemente los niños en todo el mundo hispánico. Los gramáticos pondrían el grito en el cielo. Bien visto, las formas yo cabo y yo cabí son las preferibles. Satisfacen ese como apetito de claridad, simplicidad, regularidad y lógica, tan trabado con lo que llamaríamos instinto lingüístico. Los niños tienen razón. Sus padres y maestros, que hasta ahora hemos impedido que yo cabo y yo cabí se generalicen, estamos atentando contra la realidad lingüística en nombre de otra cosa, que llamamos educación. Pues bien, lo que nos muestra el latín vulgar es que la masa de los hablantes carecía colosalmente de educación. Sus masivas incorrecciones invadían de tal manera el campo todo del verbo, habría que imaginar 1000 casos análogos al de yo cabo, que al fin la estructura clásica se vino al suelo. Pese a los clamores de los gramáticos, muchos verbos alteraron hasta la forma del infinitivo. Audere se hizo ausaré, posse se hizo potere, uti se hizo usaré, y utimur fue sustituido por usamus, etc. Desaparecieron del todo las flexiones de la voz pasiva, y de la deponente. Solo se salvaron, y no en su totalidad, las desinencias verbales, modo, tiempo, número, persona, de la voz activa. En español, son apenas 7 las formas que continúan las del latín clásico. Canto, canté, cantaba, cante, cantara, cantase y cantaré, y esta última, futuro de subjuntivo, de hecho, ya es una forma muerta. Todas las otras proceden de las incorrecciones del latín vulgar. Por ejemplo, cantaré viene de la forma compuesta cantaré habeo, literalmente cantar tengo, o sea tengo que cantar. Todavía en el siglo XVI se sentía cantaré como forma compuesta, separable en sus dos elementos. Cantar más del verbo haber. Se decía normalmente cantarte una copla. Otras flexiones verbales del latín clásico se sustituyeron con el verbo habere más participio pasivo. En vez de cantaveram se dijo habeva, habevam cantatu, cantaatun, literalmente tenía cantado. Al mismo tiempo, el verbo ese ser más participio se encargó de sustituir todas las desinencias de la voz pasiva. En vez de amabar se dijo era amatu, eram, amatum yo era amado, etc. Por otra parte, en la mayor parte de Hispania quedó completamente desmantelada la tercera de las 4 conjugaciones clásicas, cuyos verbos pasaron a la segunda, legere leyere, o a la cuarta, escribere escribire. Las flexiones nominales del latín clásico corrieron en el latín vulgar una suerte peor aún que las flexiones verbales. O, para decirlo desde un punto de vista positivo, los escolares de habla española que hoy sufren el tripalium del aprendizaje de nuestras 3 conjugaciones, y de los complicados verbos irregulares, debieran agradecerle al latín vulgar el haber casi arrasado con las 5 declinaciones clásicas de los sustantivos y adjetivos, cada una con 6 y hasta 7 casos. Del singular y otros tantos del plural, y una de ellas, la tercera, plagada de endiabladas variantes y excepciones. Las únicas desinencias que se salvaron fueron las de género y número. Uno de los rasgos característicos del latín vulgar es su tendencia a decir analíticamente, en 2 o más palabras, lo que el latín clásico decía sintéticamente, en una sola. Cicerón habría sonreído si alguna vez hubiera oído olorem de rosa en vez de odorem rosae. Para él, la función de genitivo estaba englobada en la desinencia, ae. En latín clásico, la simple, e de íntegre ya denotaba que la palabra era adverbio y no adjetivo. Así también, el, isimus de altissimus y el, prior de pulchrior ya indicaban, respectivamente, grado superlativo y grado comparativo.
En todos estos casos el latín vulgar tomó la vía analítica. Olore de illa rosa, olore de illa rosa, íntegramente, o sea con intención entera, multu altum, magis formosum. También en latín clásico existía formosus hermoso, pero el comparativo era, por supuesto, formosior. 2. Pie de página 2. El latín vulgar no mantuvo con vida más que dos parejas de comparativos sintéticos. Melior peor y mayor minor, o sea meliore, m, priore, m, etc., que hasta la fecha no han perdido su fuerza. Ser una cosa mayor que otra ha sido y sigue siendo lo mismo que ser más grande, etc. Las parejas anterior, posterior, interior, exterior y superior inferior, que murieron en latín vulgar, resucitaron con su plena forma latina en época relativamente moderna, pero con su fuerza comparativa bastante atenuada. No solo no decimos que una cosa es o está interior que otra, sino que suelen oírse y leerse expresiones como más interior o muy superior, inadmisibles para un gramático estricto, ya que, siendo interior más interno y superior más alto, sería disparate decir más interno y muy más alto. Es verdad que también mejor peor y mayor menor se usan a veces incorrectamente en el nivel popular o coloquial. No es raro oír que una cosa es más mejor que otra, o que fulano es muy mayor. Ya Gonzalo de Berceo, en el siglo XIII, escribía más mejor. Algunos comparativos clásicos se sustantivaron en latín vulgar y medieval. De señore, m más anciano viene señor. De priore, m más delantero viene prior. También fue tardía la readopción del ísimo de nuestros superlativos sintéticos. En ellos se mantiene firme la fuerza superlativa. Cuando oímos que algo es muy sabrosísimo o tan altísimo, sabemos que se trata de expresiones anormales, exageraciones momentáneas. Lo mismo hay que decir de los pocos terminados en érrimo, como pulquérrimo, latín clásico pulcherrimus hermosísimo, correspondiente al comparativo pulcharior. Otros superlativos clásicos de adopción reciente son ingimus, intimus, maximus minimus y optimus pessimus, correspondientes a los comparativos inferior, interior, mayor minor y melior peor. Algunos de ellos tienden a perder su fuerza superlativa. Aunque los gramáticos pongan el grito en el cielo, son normales las expresiones muy íntimo y el más mínimo detalle. A propósito de magis formosum, no estará de más recordar que nuestra lista recoge de preferencia los fenómenos ocurridos en Hispania. No en todas las regiones del imperio tuvieron éxito las mismas incorrecciones. En todas partes se dijo caballum en vez de cursi, oricla en vez de auris, pero no en todas partes se impusieron comedere y matiana, por ejemplo. El italiano nozze y el francés noces muestran que no en todas partes desapareció nuttiae en favor de vota. Además, el auge arrollador del latín vulgar, aquello que hizo que las incorrecciones se convirtieran en lo normal, contra la norma purista e inane de los gramáticos, coincide con esos siglos de inmensa conmoción política y social que presenciaron el resquebrajamiento y final colapso del Imperio Romano de Occidente. Roma fue haciéndose cada vez más impotente para afirmar su dominio en zonas ya ocupadas por los pueblos del norte, y la norma del latín hablado en la urbe fue alejándose cada vez más de los usos de las Galías, de Panonia, de África, de Hispania, etc. En otras palabras, no hubo un latín vulgar, sino muchos. El latín de Italia mantuvo con el de la mitad meridional de Francia una relación más estrecha que con el de ninguna otra zona del imperio. Algunos han calificado este latín franco-italiano de menos rústico o más metropolitano que el de las demás zonas. Lo cierto es que la idea de más hermoso, en el latín vulgar de Italia y Francia, no se expresó con las palabras magis formosum, sino con otras muy distintas. Plus bellus, italiano più bello, francés plus beau. En la preferencia por magis formosum nos acompaña el rumano, mai frumos. En la preferencia por quaerere nos acompaña el sardo, donde existe la arcaica forma querere, en cambio, italiano volere, francés vouloir. En la preferencia por afiere nos acompañan el dálmata aflar y el rumano afla. El latín franco-italiano adoptó una expresión más intelectual, tropare, de donde vienen trovare y trover.
Y en la preferencia por fabularé, o quizá más bien fabellaré, nos acompaña, inesperadamente, el romanche, donde hablar se dice fabler, el latín franco-italiano prefirió parabolaré, de donde proceden parlaré y parler. Una última observación, sobre el orden de las palabras dentro de la frase. En esto hubo siempre una gran distancia entre el latín literario y el latín coloquial. En el primero abunda el hiperbatón, o sea la interposición de material lingüístico entre dos términos relacionados por el sentido y la concordancia, caricaturescamente en una de fregar cayó caldera en vez de cayó en una caldera de fregar. Traducir a cualquier lengua moderna, no digamos a poetas como Virgilio y Horacio, sino a prosistas como Cicerón y Tácito, supone un previo esfuerzo, o un hábito, de reacomodo de las palabras. En el hermoso verso de Virgilio, Silvestrem tenuimusam meditaris avena, están entreveradas una con otra las expresiones Silvestrem musam, la musa que vive en los bosques, y tenui avena, con una delgada flauta. El latín coloquial nunca conoció esa refinada anarquía, y escritos tardíos como la regla monástica de San Benito, siglo VI, abandonan casi del todo semejantes saltos sintácticos y reproducen ya, evidentemente, el orden llano que se usaba en la lengua hablada. La regla de San Benito dice, por ejemplo, ad portam monasterii ponatur senex sapiens, quisiat accipere responsum et redere, et cujus maturitas eum non sinad vagari. Añadiendo artículos y preposiciones donde hacen falta, esta oración puede traducirse palabra por palabra al español actual. A la puerta del monasterio póngase un anciano sabio, que sepa recibir recados y darlos, y cuya madurez no lo deje divagar. La única alteración en el orden de las palabras es la del final, eum non sinat, primero el pronombre eum y luego la negación, traducido por no lo deje, primero la negación. Pero en español antiguo se decía lo non dexe.